Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, los que están ahí conectados, los que vinieron acá, oyeros. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 6, vamos avanzando despacito en la misma Mishnah. Es una Mishnah muy linda, muy rica, con mucho material que creo que nos puede servir a todos. Es algo que ya venimos estudiando, pero como les dije la semana pasada, no lo estamos haciendo, eh, co- digamos, no tenemos ningún apuro, lo estamos tratando de ver, en mi caso en particular, inclusive disfrutar, porque realmente es un material que me gusta mucho. Vamos a seguir desde el lugar donde dejamos la semana pasada. Si alguna persona no vino, no escuchó, están las grabaciones, yo las mandé por el grupo, cualquier cosa, eventualmente me la pueden pedir y se las reenvío. En la Mishnah está, para ponernos un poquito en tema, lista 48 cualidades que son necesarias como para adquirir la Torá, ¿no? Y entonces va haciendo todo un listado. Inclusive la semana pasada vimos que había una diferencia para algunos comentaristas entre las primeras 24 y las segundas 24, donde algunos comentaban que justamente unas representaban las cualidades y las otras son actitudes poniendo ya las cualidades en práctica, que es lo que te va a ayudar a mantenerlas, ¿no? A veces hay cosas, así como en otras disciplinas, que si uno no las practica, las pierde. Comparémoslo, salvando las distancias, con un idioma, ¿no? Un idioma, uno aprende un idioma si no lo practica, si no lo utiliza, bueno, hay una partecita que se va perdiendo y otra parte que, digamos, revive cuando uno vuelve a ponerlo en práctica, queda en algún lugar del disco rígido. En relación a las midot, también todo el desafío es desarrollarlas y ponerlas en práctica. No es solamente, digamos, un trabajo de refinamiento intelectual, sino que es después darle una impronta en el mundo real, en el mundo de la interacción con los demás seres humanos. Y de esto está hablando toda esta Mishnah. Entre las cualidades que venimos viendo, hay una que dice, ama a los seres creados. Está describiendo una persona que tiene realmente Torah. Dice, bueno, una persona que tiene realmente Torah tiene una emoción de amor frente a las demás personas. Es una frase que yo repito siempre, pero a mí me resulta muy gráfica y me sirve, tal vez les pueda servir a ustedes también. La frase es simplemente que nadie puede ser una persona espiritualmente elevada llevándose mal con todo el mundo. Si la persona realmente es espiritualmente elevada, lo más probable es que se lleve bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando haya un punto de conflicto, un punto de, digamos, de tensión, la persona que está más desarrollada espiritualmente va a estar más dispuesto a ceder en pos de conservar ese vínculo y va a estar, digamos, en una posición más, si se quiere, conciliadora, independientemente de lo que pase. Estoy hablando como reglas generales. ¿Por qué ama a los seres creados? Hay varios motivos, yo voy a compartir algunos con ustedes. Uno es que él ve en los demás, ve una chispa divina. Entonces, no es una persona, no es ni siquiera un enemigo, Jesús Shalom, porque el otro tiene el mismo componente divino que tengo yo, es tan espiritual como soy yo. Entonces, al reconocer la espiritualidad, la divinidad que hay en el otro, automáticamente, digamos, aparece también esa emoción de amor. ¿Por qué? Porque, bueno, así como la persona viene trabajando y su vínculo con Hashem, y llega a un vínculo con amor con Hashem, cuando ve pedacitos de Hashem dentro de las personas, también le despierta el mismo amor. Hay una historia que cuentan que el Rav Lopian era un Rav que tenía una yeshiva y tenía un donante que no era una persona observante y era uno de sus principales donantes. Entonces un día le preguntó por qué, digamos, qué lo motivaba a donar y qué lo motivaba a donar justamente a una yeshiva, ¿no? Porque a veces hay gente que está dispuesta a donar, y, digamos, pero otro tipo de causas. Pero una persona que no es del ambiente del estudio, que esté dispuesta a financiar el estudio, le llamaba la atención. Entonces el Rab Lopian contó una historia
contó que cuando él era joven se había ido, entre comillas, como se dice, a probar a la yeshiva de Hafetz Haim, un sabio que lo nombramos mucho en este espacio. Y ustedes saben, en esa época no había posibilidad para que estudie el que quiera, se rendían exámenes de ingreso, había que estar, digamos, en un determinado nivel como para después avanzar y poder seguir el ritmo del grupo. Si el grupo, digamos, no está compuesto por estudiantes medianamente homogéneos, es muy difícil después porque siempre hay alguien que sale perdiendo, ¿no? Porque si el docente tiene que bajar el ritmo, porque hay algunos que se quedan atrás, los que estaban más avanzados terminan perdiendo el ritmo, y siempre se cuidó en las yeshivot, históricamente, tal vez no tanto en esta generación, de ver, bueno, en esta generación también, en muchas yeshivot importantes, hay que rendir exámenes y se entra o no se entra. Bueno, la historia de este señor, el que ahora era donante, tiene que ver con que él se había postulado para estudiar en ese yeshiva, él inclusive tenía una actitud, él se define como que era libre pensador, es decir, él quería estudiar en la yeshiva, pero tenía una actitud un poco, entre comillas, ¿no? Como rebelde frente al sistema al cual quería entrar, pero dio el examen y lamentablemente no aprobó el examen. Independientemente de sus pensamientos, el muchacho no aprobó el examen. Y lo que él cuenta es que él tenía que tomarse un tren de regreso a su ciudad, que recién salía el otro día. Y entonces el Hafetz Haim, mismo que no lo conocía, ese muchacho había llegado ese día a rendir el examen, mismo que el muchacho lamentablemente no había aprobado el examen, le dijo, bueno, venía a dormir a mi casa. Lo invitó a dormir a la casa de él y que le dio un lugar para que duerma. Y él cuenta que tenía frío a la noche. Dice que en el medio de la noche vino el Hafetz Haim y lo tapó con su propio, con un abrigo un abrigo de piel, que era el que usaba durante el día, como si fuera un sobretodo. Pensando que el muchacho estaba dormido, el muchacho se dio cuenta de lo que pasó. Y este es ahora un señor, el donante, dice, pasaron casi 60 años y todavía sigo sintiendo el calorcito de ese abrigo que me trajo el Rab. E inclusive lo cuenta en un contexto donde él, digamos, tenía otra actitud frente a la religiosidad, frente al judaísmo, donde ni siquiera lo conocía, ni siquiera había aprobado el examen, él termina abriendo las puertas de la casa. Bueno, eso, yo voy a compartir un par de historias, pero en el día de hoy vamos a ver algunas, pero van a ver, son recurrentes, son estas muestras de amor al prójimo, independientemente si digamos, había un vínculo de muchos años o un vínculo reciente como en el de esta historia. La Mishnah sigue diciendo que ama las sendas de la rectitud, ama la justicia, ama la reprimenda, mantenerse alejado de los honores. Con respecto al tema de los honores, hay una regla, algo de esto también estudiamos, ¿no? La regla es que el honor se escapa del que lo busca, ¿no? El honor en el ámbito de la Torá es inversamente proporcional al afán de conseguirlo, ¿no? Cuando la persona más está buscando el aplauso y más está buscando los honores, así explican nuestros sabios, el honor se escapa de él. Y al revés, cuando la persona menos lo busca, cuando, digamos, hace menos cosas en esa dirección, el honor le termina, como podríamos decir, tocando la puerta, ¿no? Esa es, digamos, una regla general. Y cuando habla de alejamiento, no se está hablando de un alejamiento geográfico, ¿no? ¿Se entiende? No hace falta que te vayas a la luna para que no te aplaudan o para que, digamos, no se te infle el pecho. Acá está hablando de un alejamiento, digamos, absolutamente honesto, un alejamiento de si hago tal cosa, lo hago porque es lo que corresponde, es lo que está correcto y no estoy buscando el aplauso, lo hago porque es lo que está bien y es lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se honra a un erudito de Torah, y eso se ve mucho en el mundo de Torah, a los grandes rabinos se los honra, se sientan en un lugar, si vienen de visita, se los sientan en un lugar especial, se los consulta, se los respeta. Está claro que ese honor viene por la Torah que él tiene, no por la persona, no es por él mismo. No es esto como
un néctar para el narcisismo del Rab, sino al revés, estamos reconociendo y estamos honrando la Torá que él, digamos, supo, entre comillas, conseguir, supo adquirir, como dice nuestra Mishnah. Y dice después que no es arrogante, ¿no? Y por supuesto, si una persona está tratando de construirse espiritualmente y llega a ser arrogante, bueno, lo primero que tenemos que saber es que estamos frente a un tonto, que no está listo para recibir la verdadera sabiduría de la Torá en profundidad. Una persona, esto es algo que es, son dos temas que no pegan. No pega la verdadera espiritualidad de la Torá con la arrogancia. No, es algo que no encaja. Cuando hay un versículo en la Torá que decimos, Lo Shamaim y, mejor dicho, no decimos, la Torá dice, refiriéndose, entre otras cosas, a la Torá misma, te está diciendo que no está en los cielos ni está del otro lado de los mares, como el que no pienses que es algo inalcanzable. Una forma, hay muchas maneras de estudiar ese versículo que dice no está en los cielos, es justamente lo que estamos estudiando ahora. ¿Qué te está diciendo? Mira, si vos ves a una persona muy arrogante, es otra cosa, pero no hay Torah ahí. Cuando ves algo que se infló demasiado y se fue muy para arriba, que voló mucho, la Torah te dice, Lo Shamaim, no está en los cielos, no es ahí. Justamente la Torah la deberíamos encontrar en personas que tienen los pies sobre la tierra, que están y que interactúan con el prójimo y que sienten, sufren y se ponen contentos también con el prójimo. Me gustó una imagen que encontré en un libro, dice, cuando habla del arrogante, dice, una sola moneda en una alcancía vacía hace mucho ruido. Cuando una alcancía muy llena, prácticamente no hace ruido. Y eso es lo que está diciendo, digamos, nuestra Mishnah. Dice, mira, si vos encontrás una persona realmente de Torah, vas a ver que está alejado, esa persona está alejada de la arrogancia. No, de vuelta, no pegan. Vemos que en los primeros capítulos de Pirkei Avot, para los que estábamos estudiando juntos hace un par de años, se habló en repetidas oportunidades, se habló mucho de la humildad. Esta Mishnah lo que está singularizando es que aún alcanzando cierta erudición, la persona no deja que se le suba la cabeza, no se marea, que es otro nivel. Lo que veníamos estudiando hasta ahora era la importancia de la humildad y demás, que ya lo hablamos en repetidas oportunidades. Ahora te está diciendo, mira, aunque vos te hayas convertido en una autoridad, eso no te habilita a que tengas actitudes arrogantes. Eso no te habilita, justamente, al revés, es un lugar de mucha responsabilidad, de muchas más obligaciones que derechos. Pero vemos acá que es un concepto que atraviesa a toda persona que quiera acercarse al mundo de la Torá. Cuanto más elevado está, normalmente debería tener una actitud todavía más humilde. El modelo, ¿de dónde se aprende todo esto? El modelo es Moshe mismo. Moshe mismo, él habló cara a cara con Hashem, algo que ninguna otra criatura que habitó sobre la tierra jamás hizo. Nadie. Y él aún así mantuvo una actitud de humildad hasta el último de sus días. Es algo que difícilmente vamos a encontrar en el mundo secular. El mundo secular, lamentablemente, en general, por supuesto que hay excepciones, personas que trabajaron sus midot, trabajaron sus cualidades, pero en el mundo secular vas a encontrar, cuanto más exitosos son en el mundo económico, en el mundo profesional, en el mundo académico, lo más probable es que en la mayoría de los casos son más arrogantes también. Acá en el mundo de la Torah, insisto, es inversamente proporcional. Son más elevados, se refinaron más, estudiaron más, escribieron más, saben más y al revés, son más humildes, son más simples. El Rav Twersky trae en su libro una historia real que le pasó al doctor Bernard. El doctor Bernard, para los que no se acuerdan, fue uno de los que fue el médico, el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón. Sí. El hindú, no, era de, ¿cómo se llama? África. Sí, era Sudáfrica, gracias, Gutu, gracias, sí, Sudáfrica, sí. Christian Barnard. Muy bien, gracias.
Bueno, él cuenta que cuando, mejor dicho, el Rab cuenta, el Rab Twersky cuenta en su libro lo que le contó el médico, que dice que en un momento, cuando iba a hacer el primer trasplante, bueno, en un momento había que sacar el corazón del paciente, del, del que iba a ser trasplantado, ¿no? Y dice que él cuenta que cuando lo sacó y vio la cavidad vacía, entró en pánico, porque, digamos, él sabía que si su método funcionaba, esta persona, Besat Hashem, iba a vivir, y si no, estaba en sus manos por completo. Explican que en alguna medida, si pudiéramos sentir esa misma sensación, cuando nos hacen una pregunta de Torah y tenemos que dar una respuesta. ¿Por qué? Porque de la respuesta, las personas que contestan preguntas que tienen que ver con Torah, que tienen que ver a veces con alajá, a veces con comportamiento, con actitud, es una responsabilidad. No piensen que es menor a este que tenía el corazón en la mano, es lo mismo. Del impacto de las palabras del que da la respuesta, a veces depende la vida de una persona o de una familia, la vida espiritual, a veces la vida material también de una persona o de un grupo familiar inclusive. Entonces, esto lo primero que hace falta como para poder enfrentar esa situación es tener una actitud, digamos, insisto, lo que venimos viendo de humildad. Ahí el Rav Twersky cuenta también en su libro que él tuvo un maestro que parece que era yo no lo conozco, nunca leí nada de él, se llamaba Hanan Soberman, que era una gran autoridad y que él el Rav Twersky siendo joven, una vez presenció una especie de discusión por un tema alágico que había otras autoridades también ahí. Y él, digamos, no veía que no llegaban a ninguna conclusión y al final, cuando veía que no llegaban a una conclusión, pidió la palabra, sorprendió a todo el mundo al sugerir una solución que a nadie se le había ocurrido. Entonces, el Rav Twersky, que en su momento era el alumno de él, se sorprendió un poco y le preguntó por qué no habló antes, ¿no? ¿Por qué dejó tanto digamos, tiempo de un poco de discusión sin haber hablado antes? Y él dijo, mira, la verdad que no, creía que lo iban a terminar sacando el tema, como que lo iban a terminar, ¿cómo se dice? Eh, eh, Resolviéndolo solos, ¿no? No quería ni impresionar ni cortarles la posibilidad de que lo razonen y lleguen a la conclusión. Cuando vi que no estaban llegando, me di cuenta que quedaba sin resolver, ahí intervine. O sea, de vuelta, vemos todas estas historias, yo elegí compartirlas con ustedes porque son actitudes, ejemplos que, Baruch Hashem, tenemos un montón en la historia de nuestros sabios, pero que a veces al escucharlas nos podemos ir motivando e empezar a ubicar cómo debemos reaccionar y entender que hay otra manera digamos, de reaccionar. Hay una manera más elevada de interactuar con las personas. Acá viene una que es la que anuncié varias veces y después un día la tocamos un poquito tangencialmente, que es comparte la carga de su compañero. ¿No? Esta es una pregunta clásica. ¿Qué tiene que ver para convertirme en un erudito? ¿Qué tiene que ver, digamos, esto de poder compartir la carga de mi compañero? Y vemos que esa es la revolución que trae en algún punto la Torá. Para cualquier otra disciplina, para convertirte en erudito, tenés que saber mucho de esa disciplina. Para esta disciplina que es la Torá, la que estamos estudiando, para convertirte en un erudito, no alcanza con que acumules información y conocimiento, sino que también tenés que desarrollar una sensibilidad. Te tiene que importar el otro, tenés que poder interactuar con el otro en armonía y te tiene que importar, tenés que tener una sensibilidad. Hashem no quiere, lo decimos siempre, no quiere enciclopedias caminando, no quiere computadoras caminando, sino que justamente quiere personas sanas, elevadas, que interactúen en armonía. Entonces, ¿qué hace falta para poder compartir la carga con el compañero? Primero, sentir que uno no es el centro del mundo, no sentir que uno está solo, que no es siempre lo que más te gusta, no es siempre lo que más te conviene. Hay veces, hay cosas que hay que hacerlas porque interactuamos en una comunidad, en una sociedad, en una familia. Así como en tu casa no siempre
haces lo que tenés ganas. A veces te tocan hacer cosas que no tenés ganas, pero vivís en una familia, nos repartimos las tareas y hay cosas que te tocan hacer. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. ¿Qué significa? Es algo que cuesta un poco porque lamentablemente no fuimos educados y la educación que recibimos es una educación muy egoísta, lamentablemente. Acá viene todo lo contrario, esta es una educación altruista. Se logra llegar a este nivel cuando podés sentir el dolor del otro como propio. Se logra llegar a este nivel cuando podés sentir la alegría del otro como propia. Es un trabajo, no es fácil, no es fácil. Es realmente sentir el dolor del otro como el propio y la alegría del otro como la propia. La historia famosa está en cabeza de varios rabanim, la más famosa del rab Ariel Levin. El rab una vez fue, a la esposa le dolía mucho la pierna, tenía un problema, entonces el rab le dice, bueno, vamos a ir al doctor. Van al traumatólogo, cuando llega, el traumatólogo le dice, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Por qué vienen? Y el rab le dice, estamos acá porque nos duele la pierna. Nos duele la pierna, le dijo. No le dijo, le duele la pierna a mi señora. ¿No? Hay vi otra historia como un ejemplo para seguir entendiendo un poco esta parte de la Mishnah. Le preguntaron a un rab, al rabbi Yeruham Leibovich, si sabía cuántas veces se daba vuelta en la cama cuando dormía. Y él contestó que no sabía, y que también le pareció una pregunta estúpida, perdónenme la expresión, ¿no? Vas y le preguntas a un rab cuántas veces rota cuando duerme. Entonces, el que le preguntó, le comentó que había visitado a un enfermo que por su condición debía mantenerse boca arriba y no podía rotar, no podía darse vuelta mientras dormía. Entonces el rab le dijo que en ese momento se acababa de dar cuenta que nunca cumplió la mitzvah de visitar a un enfermo correctamente. ¿Qué significa? Porque nunca se detuvo a pensar y sufrir junto con el que está imposibilitado de algo tan básico como rotar cuando uno está durmiendo, ¿no? Si no tenés ese registro, vos pensás, bueno, está bien, lo vi bien. ¿Qué significa? ¿Lo viste bien? Pobre hombre, no puede, los que damos muchas vueltas a la noche, sabemos que es una parte fundamental del descanso, ¿no? Y eso es también tener conexión con el otro. Hay otra historia también poco fuerte de un rab, era el Gaón de Chvein, no sé de dónde queda, es un lugar seguramente en algún lugar de Rusia, que lamentablemente en un momento le notificaron que su esposa falleció, ¿no? Después de haber estado internada mucho tiempo. Estaba internada en un hospital, en una habitación compartida. Entonces el rab primero se puso mal e inmediatamente preguntó cómo lo tomó la compañera de habitación, que habían estado conviviendo unos meses, ¿no? O sea, él dice, espero que no le haya afectado para mal, que no le haya afectado en su recuperación. De vuelta, son todas historias que estoy compartiendo con ustedes para que, no sé, para ilustrar un poquitito este concepto de compartir la carga del otro, ¿no? De estar, tener registro, ser sensible, digamos, que te importe. Después viene una serie, la Mishnah sigue, y donde viene, comparte la carga y juzga favorablemente y suponer la inocencia antes que su culpabilidad, establecerlo en la senda de la verdad y en la senda de la paz. Esta sería el enunciado o la seguidilla de enunciados. Entonces, digamos, son como 4 características que están presentes y que denotan una bondad en el estudiante, ¿no? Las voy a repetir. Compartir la carga, juzgar favorablemente, suponer la inocencia antes que la culpabilidad. Cuando alguien te comenta algo, alguien te explica algo, o mismo si te toca hacer para las personas que les toca hacer lo que llaman en hebreo un dayan, un juez, en términos de rabínicos, y esto de establecerlo en la senda de la verdad y de la paz. Vamos a ver acá de qué se trata un poquitito todo esto. Dice que hay una Gemara, un Talmud en el Tratado Menajot, la página 54, que dicen que
hubo un diálogo, ¿no? Antes de la entrega de la Torá hubo como un diálogo entre los malajim, entre los ángeles, que dijeron, dejemos que el bueno Moshe venga y reciba lo que es bueno, que es la Torá, del bueno, que es Hashem, para los buenos del pueblo de Israel, ¿no? Habla 4 veces del el concepto de bondad. Y el Maral de Praga lo resume, dice, mira, lo bueno es apropiado y reside en las personas buenas, ¿no? Lo bueno es como que atrae y es atraído por las personas buenas. Y esto de juzgarlo favorablemente, vimos en los capítulos anteriores todo el concepto del valor de la verdad, de la paz, de juzgar a los demás favorablemente. Esto ya lo estudiamos antes y fueron citados cada uno de manera individual. En este caso es como que están interrelacionados, ¿no? Digamos, ya es un trabajo. Acá tenés que empezar a combinar todas estas cosas. Fíjense esto, este es un concepto distinto a lo que estudiamos hasta ahora. Antes habíamos estudiado cada uno de estos conceptos individualmente. Ahora no, ahora los interactuamos, los interconectamos. ¿Qué significa? Voy a dar un ejemplo que pasó en la realidad. Había un joven al cual el padre le dice que cuando el padre iba al templo, la gente le hacía cosas a propósito para molestarlo, como que se burlaban de él. Y que el padre le pide al hijo que haga algo en el templo para que eso no pase más. El hijo comenta que cuando le dice al padre que no es así, porque esto es algo que pasaba en la cabeza del padre, pero no pasaba en el mundo real. El padre sentía que la gente se burlaba de él, pero no existía tales burlas. Cuando el hijo, digamos, le discutía, entre comillas, al padre, le decía, mira, ahí nadie te está faltando el respeto, nadie hace nada para molestarte, no es con vos, en fin, le trataba de explicar, generaba todavía más enojo con el padre, ahora también con el propio hijo. Entonces, el hijo en un momento pensó que tal vez para mantener el shalom debía decirle al padre que iba a intentar frenar las acciones que tanto le molestaban, esas supuestas acciones que en realidad no existían. Entonces ahí cuenta el Raptorsky que él le sugirió que de manera tranquila, de manera, digamos así, relajada, en un momento que encuentre un espacio de sosiego, le insista en que su relato no era cierto, que le insista al padre de que en el templo nadie le estaba faltando el respeto como él decía. ¿Por qué? Porque él dice un concepto muy interesante, dice, mira, no se le puede dar fuerza a una ilusión, no le puedes dar entidad, no le des, en hebreo se dice, no le des coaja a eso, no le des fuerza. ¿Por qué? Porque si se mantiene esa ilusión, nunca va a ayudar en nada, al contrario, todavía puede profundizar el cuadro de alguien que termina construyendo castillos en el aire y se muda a esos castillos directamente, ¿no? Entonces, acá está todo interconectado. ¿Por qué? Porque lo querés ayudar, muy bien. Primero hay que mantener lo que es verdad y lo que no es verdad. Hay que buscar el momento y la forma, pero lo que no es verdad no es verdad. No por el shalom tenés que mantener cualquier cosa. Esto es un concepto que ahora lo vamos a ver. Pero entonces, ¿cuál es así? ¿Cuál es la idea acá? Aunque sea desagradable, tenés que mantener lo que es verdad, ¿no? Ajustarte a lo que es verdad. Si vos encima sos testigo, vas al templo y ves que a nadie le falta el respeto, no podés permitir que se sostenga una ilusión de que ahí hay algo que no existe. Cuando dice juzgar al otro favorablemente, también significa emitir juicios, tomar acciones que sean favorables para el otro. Es otra manera de estudiarlo. Una manera es juzgar favorablemente, se entiende literalmente lo que quiere decir, ¿no? Si te toca evaluar a alguien, bueno, primero dale el beneficio de la duda y no lo castigues de entrada. Ese es un concepto, una idea que ya la conocemos. La novedad que trae en este análisis es que cuando vos tengas que emitir un juicio y ver qué haces con una actitud, con una persona, hace algo que sea favorable para el otro, que le venga bien. Y acá, si construir un castillo en el aire no le va a venir bien,
bueno, lo que tenés que buscar es desactivar un poco esa construcción, pero también manteniendo la paz, no al precio de comprometer la verdad. Acá es donde me quiero detener un poquitito, porque muchos se apoyan en una cita del Talmud que dice que podemos mentir en aras de la paz. En realidad no dice eso el Talmud. Lo que dice el Talmud es que podés alterar un poquito las cosas en aras de la paz, pero no que podés mentir deliberadamente. A veces lo que se puede hacer es usar frases ambiguas, se puede no decir no es mentir. A veces vos podés quedarte callado, no decir determinadas cosas, ahí no estás mintiendo, menos si no te preguntaron. Hay veces tenés que eludir, tenés que evitar algo, pero lo que nunca está permitido es mentir deliberadamente. A mí vienen y me preguntan, ¿esta mesa es de madera o de mármol? Yo no puedo decir es de mármol cuando la mesa es de madera, ¿no? Hay maneras y maneras que están permitidas. Entonces, el Talmud lo que dice en el Tratado de Yevamot es que se aprende de una situación que lo involucra a Hashem mismo. Estamos hablando de Hashem en relación cuando él va a visitar a Abraham y a Sará y le dice que van a tener familia, donde Sará, digamos, dijo, pero mi maestro es viejo como para ser padre, y él, ayer mismo, cuando le relató ese diálogo a Abraham, no le dijo que la esposa dijo que él era viejo, sino que dijo que ella era vieja. Pero se aprende de otras maneras, esto también, se estudia de otras maneras, que dicen que Sarah se estaba refiriendo a Hashem mismo. Lo que estaba diciendo es que ella en un momento pensó que Hashem era como incapaz de hacer un milagro para que ella sea mamá a tan avanzada edad. O sea, porque también mi maestro, en hebreo se dice Adoní, se puede referir a su marido, o mi señor sería, ¿no? Adoní puede ser mi señor, o puede ser también Hashem. Entonces, en síntesis, ¿a qué vamos acá? ¿Por qué está todo interrelacionado? Porque el objetivo acá es que aprendamos que una forma de interactuar de un erudito en Torah, una persona elevada en Torah, es mantener la paz, pero ejercitando el poder de evaluar y juzgar favorablemente y ver hasta dónde podemos forzar la verdad, pero sin alterarla, ¿no? Y eso es el trabajo. Y esto de juzgarlo favorablemente es, si vas a hacer un juicio, vas a determinar una acción que sea en pos del bien del otro, ¿no? A eso se refiere cuando dice juzgarlo favorablemente. Vamos a pensar en esta misma, después dice, establecerlo en la senda de la verdad y en la de la paz, no la del shalom. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tanto el tema del shalom? ¿Por qué tan importante el tema del shalom? Dice, sin el ancla estabilizadora de la Torá, la vida tiende a ser muy insegura, perdón. ¿No? Repito, la Torá es como un ancla que apacigua y calma las aguas que tenemos alrededor. Hoy en día, Baruch Hashem, en Argentina, donde nosotros vivimos, y en todo el mundo, es un momento de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, hay mucha ansiedad, muchas cosas que hasta hace muy poquito valían mucho, ahora no valen nada, la economía del mundo está cambiada, está, digamos, hay un mar muy revuelto, hay un mar muy revuelto. No digo que la persona que, digamos, que tiene Torá, no digo que no va a sufrir las consecuencias, pero posiblemente va a tener, como vimos un poquito la semana pasada, va a tener muchas más herramientas para capear el temporal, ¿no? Persona, es verdad que es un momento difícil, ¿no? Y lo que valía mucho ahora no vale, y lo que vale no se consigue, y lo que se consigue no vale, y si lo tenés, lo que vos necesitas vale mucho, y lo que vos tenés no vale nada, en fin. Eso es lo que está pasando en las economías prácticamente de todo el mundo. Y ahora, ¿qué viene acá? Dice, ¿por qué todo este concepto de establecerlo en la senda de la paz? ¿Por qué es tan importante el shalom? Y nuestros jajamim entendieron que todas las bendiciones del mundo, todas las bendiciones del mundo que la persona pueda tener, no valen nada si la persona no tiene shalom. Y creo que van a coincidir conmigo y cada uno de nosotros debe conocer gente que Baruch Hashem tuvieron muchas bendiciones
en el mundo material y, si se quiere, a veces también en el mundo espiritual, pero que no fueron acompañados por un ambiente de shalom, ya sea principalmente en sus hogares, después en sus comunidades o en las mismas empresas. Y nos damos cuenta que sin el shalom, nada de todo eso tiene ningún sentido, ni nada de todo eso tiene un valor. Tal es así que nuestros sabios entendieron que era tan importante el concepto del shalom, el concepto de la paz en la vida de las personas, que 3 veces por día rezamos y pedimos por la paz. Y muchos pueden pensar y decir, ¿por qué pedimos tanto por la paz si en Baruch Hashem no estamos en guerra? Porque no se refiere a una paz en un contexto de guerra. Significa una paz que tiene que ver mucho más con estar en armonía, con tener vínculos sanos, con estar, digamos, en un modo relajado y sin tensiones. Entonces, la palabra shalom en hebreo también viene de shelemut. Shelemut quiere decir completitud. La persona que se siente completa está más relajada. La persona que siente que le falta todo y que el mundo le debe, bueno, va a estar con mucha más tensión. Entonces, este concepto del shalom, que también lo vimos en otras oportunidades, es primordial. O sea, si lo vas a ayudar, que sea en un contexto de shalom, porque es lo que también le va a permitir disfrutar lo que tenga, sea mucho, poco o demasiado. Si no hay shalom, no hay posibilidad de disfrutar lo que la persona, lo que la bendición que la persona obtuvo, ¿no? Insisto, imaginémonos cada uno alguna referencia que conozcamos de gente que... Muy bien, lo vimos hace un par de semanas. Muy bien, muy bien. Acá me están citando también otra Mishnah de Pirkei Avot que dice simplemente quién es el rico, el que está contento con su parte. Esa es una Mishnah. Acá le da una vuelta rosca. Dice, pero también vos podés estar contento con tu parte, pero llegás a tu casa y tenés la Cuarta Guerra Mundial adentro de tu casa y tampoco te sirve. ¿Entendés? Aunque vos estabas contento con tu parte, ahora eso tampoco te sirve. Entonces necesitamos muchas cosas para poder ser completos. Entre otras, necesitamos el shalom. Hay otra de las cualidades que cita la Mishnah, habla de ser ponderativo en el estudio. Y acá quiero compartir con ustedes una historia que tiene que ver con 2 grandes eruditos que escribieron un comentario sobre el Shulchan Aruch, sobre nuestro código de leyes. Uno se llamaba, un comentario se llamó Ketzon HaHoshem y el otro comentario se llamaba Netivot HaMishpat. Estaba Ketzot HaHoshem y Netivot, no importa, 2 nombres. Uno de esos comentarios fue mucho más aceptado y utilizado en todas las yeshivot del mundo. Entonces, un día estos 2 autores se encontraron en un evento y el que escribió el libro, digamos, que fue menos utilizado, menos aceptado, menos popular, le preguntó al otro por qué creía que su libro había sido menos aceptado. Entonces, el autor del libro más exitoso, llamémoslo de alguna manera, le preguntó, ¿vos cuándo escribís? Dice, entonces uno le dijo, mira, yo escribo a la mañana cuando estoy descansado y mis ideas están más claras. Entonces, en un principio parece algo bueno, ¿no? Escribe de mañana, temprano, la cabeza fresca, está descansado, está bien. Entonces el otro Rab, el Rab que era, digamos, más exitoso, por decirlo de alguna manera, le dijo, mira, puede ser que venga por ese lado, porque yo, dice, escribo a la mañana, descansado y tranquilo, pero dice, no, perdón, dice, yo a la mañana, cuando estoy descansado y tranquilo, no escribo. ¿Sabes qué hago? Repaso lo que escribí el día anterior. Como que le doy una vuelta más de rosca, lo vuelvo a analizar y lo reviso a ver cómo está, cómo entendí, cómo lo estoy entregando, cómo lo estoy pasando. Acá, fíjense qué interesante, porque esta Mishnah, dentro de las cualidades para adquirir la Torá, te dice que tenés que ser ponderativo en el estudio, tenés que tener esa capacidad de revisar, de volver a mirar,
de buscarle otra mirada digamos, de tomarte tu tiempo, digamos, no a las apuradas. Así como otras cosas tampoco las podemos hacer a las apuradas, no lo hagas tampoco acá. Digamos, la idea es que no te apures en emitir una hipótesis sin antes haber profundizado el tema, ¿no? Las cosas que son realmente valiosas, las disciplinas, los conocimientos que son realmente valiosos, llevan tiempo adquirirlos. No se adquieren de la noche a la mañana. Si hay algo que dominás, que aprendés de la noche a la mañana, lo más probable es porque no sea muy valioso, ¿no? Dicen que hasta Moshe tuvo que estar 40 días y 40 noches para recibir la Torá. No lo pudo hacer en un modo tome y traiga. No pudo haber una entrega inmediata. Hubo un tiempo que hizo falta como para que eso decante. Bueno, esta es otra de las cualidades que hacen falta cuando estamos buscando construir una persona espiritualmente elevada. Fíjense qué lindo lo que viene ahora. Dice, preguntar y responder, escuchar, aprender y agregar a su conocimiento adquirido. Voy de vuelta. Preguntar y responder, escuchar, aprender y agregar a su conocimiento adquirido. Para ser jajam hace falta hacer todo este ejercicio. ¿Qué significa? Alguien puede preguntar, ¿pero qué tiene de especial? ¿Qué estoy diciendo acá? Si al fin y al cabo todos preguntamos y todos escuchamos, todos contestamos preguntas a diario, ¿no? De cualquier tipo, pero contestamos preguntas y todos hacemos preguntas. Primero, parece algo simple, pero miren qué lindo, dice, el erudito no es tan orgulloso de no animarse a preguntar. No tiene vergüenza de decir, yo ya debería saber esto. Es erudito, es un super Talmid Jajam y hace preguntas, porque al preguntar uno termina entendiendo mejor el tema. Miren, en el mundo material les voy a dar un ejemplo. Imagínense que una persona tiene que ir a comprar un lavarropas y hace muchos años que no compra un lavarropas. Entonces uno empieza a ir bueno, ahora ya se hace todo online, pero cuando uno iba a una casa, a un negocio de electrodomésticos, uno empezaba a interactuar con el vendedor y te dicen, bueno, este tiene tantas revoluciones, este tiene tantos programas, este dura tanto tiempo los programas, en fin, ya sabés cuáles son las preguntas que tenés que hacer en relación a otro, porque vas aprendiendo, inclusive a preguntar, ¿no? A veces no sabemos ni lo que tenemos que preguntar. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que al erudito de Torá, primero, no tiene vergüenza, ¿no? Porque no es orgulloso, entonces no tiene un tema de que no se anima a preguntar. Y por el otro punto, por el otro lado, tampoco le molesta contestar aún a alguien que le hace una pregunta mucho más básica. Entonces, fíjate que te dice, entre las cualidades que tenés que tener, tenés que ser capaz de preguntar y responder. Porque si vos sos muy erudito, pero no contestás porque las preguntas que te hacen no están a tu nivel, bueno, todavía no sos erudito, ¿no? Todavía no entendiste, ¿sí? Dice, en hebreo el texto es como que dice, cuando hace preguntas pertinentes, no preguntas de otro tema. Y cuando contesta al punto, contesta lo que te están preguntando. Eso también es un nivel, porque a veces es sarasa, ¿no? Es sanata y no hay respuesta a lo que se está buscando. Otra forma de estudiar esto, hay otro sentido de estudiarlo, que es cuando el Talmid Jajam, cuando una persona sabia en Torah pregunta, la pregunta que hace es tan clara que la misma pregunta aporta parte de la respuesta, ¿no? Por eso dice pregunta y contesta. La pregunta de un sabio es la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque su pregunta clarifica el tema y a veces la respuesta surge como obvia. Uno de los mejores métodos para resolver problemas en el estudio de Torah es escribir la pregunta como si le estuviéramos mandando una carta a otra persona. Ese proceso de formular la pregunta y formularla correctamente ya nos acerca a la respuesta. Inclusive lo podemos probar en otras cosas que no tienen que ver con el mundo de Torah. ¿Por qué? Porque es el ejercicio intelectual de ver cuál es la pregunta, qué es lo que estoy preguntando, cuál es mi duda y por dónde va por dónde va mi indecisión. Pero hacer todo ese ejercicio ya muchas veces nos acerca a la respuesta.
En hebreo se dice shomea umosif, quiere decir escucha y agrega a su conocimiento adquirido, ¿no? Como que le va sumando una capita. En general, esperamos que el sabio aprenda de lo que escucha, digamos, ¿cuál es la novedad acá? ¿Cuál es la novedad? Si esperamos que, bueno, si escuchó algo importante, él aprende. ¿Por qué digamos, trae esta cualidad la amistad? Porque muchas veces una de las dificultades para entender un tema de Torah está relacionado con el insuficiente conocimiento de otros temas, detalles, reglas o leyes que se aplican a ese caso y que lo aclaran. A veces queremos resolver temas de Torah sin tener las herramientas digamos, como para entender la complejidad del caso. Y a veces inventamos trato de dar un ejemplo así un poco forzado, pero es como alguien que quisiera, no sé, hacer una mesa sin tener conocimiento de las propiedades de los distintos materiales que podría utilizar para hacer la mesa. No es lo mismo hacer una mesa de vidrio que hacer una mesa de madera, que hacer una mesa de mármol, que hacer una mesa de metal. Depende, digamos, para qué querés la mesa. Hay materiales que vos solo los vas a descartar porque no aplican. Pero si vos no conocés la dinámica de esos materiales, tampoco vas a poder tomar una decisión correcta en cómo hacer la mesa. Entonces, la novedad es que en el Talmid Jajam, cada conocimiento nuevo adquirido agrega, pero exponencialmente, ¿no? Porque cada nuevo aprendizaje despliega una luz sobre otros temas también. Esa es la novedad. No que aprende, sino que aprende exponencialmente. ¿Por qué? Porque él ahora lo va a poder aplicar, lo va a saber extrapolar a otros temas, a otras cuestiones. Entonces, continúa escuchando. Nunca, porque fíjense que dice escucha, escucha. Hoy en día, en esta generación, encontrar gente que escuche ya creo que es algo muy lindo y cada vez más raro. Y continúa escuchando, nunca considera que ya sabe demasiado de un tema o que lo domina por completo, porque él no considera que su educación está terminada, nunca se gradúa, está abierto a nuevos aportes, independientemente que vengan, como vimos en otras Mishnayot, de personas que están más capacitadas o preparadas que él, o inclusive mucho menos preparadas que él, aún así le pueden hacer aportes. Y sigue y dice la Mishnah, aprender a fin de enseñar. Esto es muy lindo porque es algo que, digamos, el maestro que estudia, el maestro estudia de otra forma cuando tiene que enseñar un tema. Muchas veces para poder enseñarlo hace falta tener los conceptos más claros o tener la concatenación de temas mucho más fluida, hace falta tenerlo mucho más claro, que a veces si uno lo estudia para uno mismo, que tal vez uno siente que con una miradita por arriba ya la alcanza, ¿no? Pero ahora cuando vos lo querés estudiar para transmitirlo, eso te pone en el desafío de que lo tenés que tener, digamos, masticado de otra manera, ¿no? Y si estás interactuando con jóvenes, más todavía, porque te convertís en un docente de trinchera, ¿no? Que tenés que estar preparado para el fuego cruzado que va a venir. Entonces, cuando preparás el tema, bueno, tenés que sentirte fuerte con el tema porque te van a poner a prueba. Te van a poner a prueba. Y una vez más, no estar a la altura también es una responsabilidad. Porque alguien que te hace una pregunta, y no significa que uno tenga que saber todas las respuestas, pero por lo menos tenés que hacer el esfuerzo en cuando te estás preparando. Entonces, la esencia de la Torá es esto, es aprenderla para enseñarla. ¿A quién? A todos. Primero a tu familia, a tus hijos, tu pareja, si tenés alumnos, a tus alumnos, si estás en una comunidad, a tu comunidad, tenés clientes, proveedores, a veces en lugar de hablar de fútbol, podés compartir una palabra de Torah que estudiaste, que escuchaste, y no hace falta, digamos, que vos seas un erudito para hacerlo. Hay una frase que decía el Rebbe Lubavitch, que yo la repito y a Héctor le gusta mucho, no lo veo conectado a Héctor, pero él siempre la repite. El Rebbe Lubavitch decía, mira, aprendiste la primera letra del abecedario, aprendiste el Aleph,
aprendiste la letra Aleph, ya podés enseñar Aleph. No pienses que porque no sabes el abecedario completo todavía no estás listo para enseñar. ¿Sabes la primera letra? Ya podés sentarte con alguien que no la sabe y le podés enseñar nada más y nada menos que la primera letra del abecedario. Habitualmente nos equivocamos y pensamos que hasta que no sabemos mucho o no sabemos un tema digamos, en su plenitud, no podemos enseñarle a nadie. Eso no es un concepto de la Torá. La Torá te dice, todos debemos estudiarla para enseñarla. ¿Por qué? Porque cuando vos la estudias para enseñar, insisto, le pones otro nivel de concentración, tratás de retener de otra manera, y ahí estás cumpliendo dos mitzvot, la de enseñar, y la de aprender y la de enseñar. Son dos mitzvot separadas de la Torá. No piensen que el enseñar está limitado a espacios, digamos así. Pero también, sí, cuando vos enseñas, estás aprendiendo también. Absolutamente, excelente. Acá están haciendo un aporte, espero que se haya escuchado, pero dicen que cuando uno enseña, uno también está aprendiendo, absolutamente, porque es repasarlo, es volver a fijarlo, es absolutamente, absolutamente. Entonces, fíjense que ese es el esquema con el cual Hashem diseñó el mundo. Hashem le dio la Torá a Moshe y le dijo, vos ahora anda a enseñarse el Aarón. Está en la primera Mishnah del primer capítulo del Pirkei Avot. Hizo un esquema donde cada uno recibía y transmitía. No hay recepción sola. El esquema de la Torá desde el paso cero fue transmisión, recepción, transmisión, recepción, transmisión, recepción. Así se, digamos... exactamente, y esta es la dinámica que tiene. No es lo mismo con otras cosas. El que estudia medicina, digamos, él se va a dedicar a curar, a tratar de curar enfermos. Y bueno, él tiene que estar alerta, tiene que estar consciente, no tiene que olvidarse. Digamos, ¿por qué? Porque un error suyo puede también causar consecuencias graves. Pero el que estudia medicina para saber no es médico, ni se va a recibir, ni va a actuar, bueno, tiene un nivel de responsabilidad menor y a veces eso hace que baje un cambio en su agudeza en el estudio. Vamos a terminar con una más que dice aumentar la sabiduría de su maestro, ¿no? Para ser Talmid Jajam, digamos, una de las actitudes que tenés que tener es que en tu accionar aumentás la sabiduría de tu maestro. ¿Cómo funciona esto? Hay una frase, es famosa del Talmud, es muy linda, el Tratado Ta'anit, página 7, dice, aprendí mucho de mis maestros, más aprendí de mis colegas, pero sobre todo aprendí de mis alumnos. ¿Por qué? Porque el alumno, digamos, serio, le va a insistir al maestro para que le aclare los conceptos. Y al hacerlo, como dijimos acá hace un minuto, también el maestro gana, porque a él también se le va clarificando. A veces en ese esfuerzo de buscar otro ejemplo, otra manera de explicarlo, a él también se le aclaran las cosas. Hay una historia con un rab que se llamaba Eisel Aharif, le decían Aharif, Aharif quiere decir el brillante, también quiere decir el picante. Dice que en un momento él estaba buscando un novio para su hija, era una persona muy conocida, y él estaba buscando un novio para su hija. Entonces él fue a una yeshiva y presentó una pregunta complicada con la promesa de que el alumno que la conteste correctamente iba a tener la posibilidad de casarse con la hija de él, ¿no? Ese era el acuerdo. No me pregunten qué opinaba la hija, pero este era el acuerdo de tal cual. Bueno, la cuestión es que el Rab hace el planteo de la pregunta, una pregunta, les repito, bastante compleja, y nadie le encontró la vuelta, nadie supo responderla. Bueno, el Rab se quedó, dio una charla, para eso lo habían invitado, y se fue. Cuando se estaba yendo, iba en su carruaje, cuentan que un alumno lo corre, le dice, Rab, no se vaya. Entonces el Rab para y le dice, ¿tenés la respuesta? Entonces el alumno le dijo, no. Y olvídese, no se trata de su hija, pero quiero saber la respuesta. Entonces dice que el Rab lo miró y le dijo, mira, esa es la actitud que yo quiero y esa es la actitud que yo estaba buscando. No el que lo sabe todo, pero el que lo quiere saber todo.
Hay un mundo de distancia, ¿sí? Porque estudiamos otras veces acá que no hay imposición. En términos espirituales no hay imposición. Lo que no querramos, no lo vamos a lograr. Lo que no querramos saber, no lo vamos a saber. El nivel de profundidad que no querramos conocer, no lo vamos a conocer. No nos van a enchufar de prepo espiritualidad ni conocimiento. El Rab lo que estaba buscando acá es alguien que tenga esa actitud, ¿no? Por el conocimiento, donde le molestaba tener una pregunta abierta, donde le molestaba, entonces lo corrió, ¿no? Lo corrió al Rab para que le conteste, independientemente de que no la sabía, y ahí venció la vergüenza y venció todo. ¿Por qué? Porque estaba buscando el conocimiento, estaba buscando el Emet. Entonces, esto es... Aparte mostró humildad. Absolutamente, absolutamente. Acá me dicen que también demostró humildad. Hay otra manera de estudiar esta parte, esta Mishnah, cuando dice que aumenta la sabiduría de su maestro, pero va por otro lado. Dicen, otra manera de estudiar es que lo aprecia más al maestro, lo valora más. ¿Se entiende? Es distinto. Ahora, en su propia apreciación, el maestro vale más, ¿no? En general, en el mundo secular, vas a encontrar que las nuevas generaciones piensan que ellos saben mucho más que las generaciones anteriores, que ellos tienen además la mezcla de la tecnología y no sé qué y no sé cuánto. En general, piensan que se pueden llevar puestos a las generaciones anteriores. En el mundo de la Torá no funciona así, es totalmente contrario, ¿no? Si alguien no está de acuerdo con la opinión de un grande, de una o unas generaciones anteriores, la reacción correcta, de acuerdo a la mirada de la Torá, ¿sabes cuál es? No tuve el mérito de entenderlos como corresponde y nunca invalidarlos. Si yo no estoy de acuerdo, lo más probable es porque no entendí, no es porque ellos se equivocaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que explica que a medida que nos alejamos de la entrega de la Torá, a medida que va pasando el tiempo, el nivel, con todo el dolor del alma, de cada generación es menor que el nivel anterior. En términos de Torah estoy hablando. No es que los niveles van aumentando, sino todo lo contrario. Los niveles de cada generación son menores. Entonces, lo que está diciendo acá esta Mishnah es cuando dice que aumenta la sabiduría del conocimiento de su maestro. Entonces, se entiende de dos maneras. Una es por el desafío, la pregunta, lo ayuda a su maestro a construirse, eso es una manera de entenderlo, y la otra manera de entenderlo es que en la propia apreciación cada vez valora más al maestro en lugar de tener una actitud, digamos, de competencia o digamos, más mezquina, como lamentablemente a veces vemos en otras disciplinas. Bueno, hasta acá era lo que quería compartir hoy con ustedes. Yo aparte aprovecho para saludar a los que no saludé antes. No sé, está Moishe, ¿a quién más? No, a los demás los saluda a todos, me parece. Sí, a Elsie también la había saludado, Mauricio también. Saludé a todos antes, así que no hace falta que salude a más nadie. Pero si alguien quiere, hasta Silvina, que no la había saludado, Silvana tampoco la había saludado. Bueno, hay varias personas. Dense todos por saludados, porque ya les estoy por decir chau, salvo que alguien quiera hacer un comentario o alguna pregunta, estoy a disposición. Si quieren preguntar algo, tienen que desilenciarse. Solo agradecimiento, Diego. Qué lindo que sos. Mucho agradecimiento. Baruch Hashem, muchas gracias, Gutu. Baruch Hashem. El agradecido soy yo, que están todos ahí y acá, que siempre digo lo mismo. Porque ustedes están ahí acá, yo, Baruch Hashem, estudio un montón de horas que si no estuvieran seguramente las perdería haciendo cualquier otra cosa. Es que todos somos uno. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gracias. Diego, ¿sabés de qué me acordé? ¿Qué? El Rabe Ederi Alaba Shalom decía, cuando era nuestro moré, que en la Midrashá, si ustedes estudian para saber, van a alcanzar a aprender y saber. Pero tienen que estudiar para enseñar. Entonces van a aprender, van a saber y van a poder enseñar. Entonces, como vos dijiste que uno, aunque sepa una letra, que enseñe esa letra, proponerse cada cosa que uno aprende, tratar de, en la mesa de Shabbat o en alguna reunión, mechar con algo.
Espectacular. La que acaba de hablar es mi hermana menor. Muy bien. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, que estén Shabbat todos bien, Shalom. hijo de stop, todo lo mejor. Nos vemos la semana que viene. Si lo Shabbat